En base a la reciente ley sancionada en diputados y al trabajo que se viene impulsando desde la legislatura, queremos, junto a nuestros invitados, conversar sobre la importancia de este sector en la configuración productiva. Esta charla fue promovida por Fran Gratone, que junto a quienes habla, Carla Puyol, y formamos parte del equipo de Sergio Roncio, que es miembro comunal del número 14 en Palermo, y se va a estar sumando en breve. Nosotros con el equipo estamos trabajando, entre otras áreas, en la Comisión de Desarrollo Económico Comunal, y quiero presentar a nuestros invitados que nos acompañan. Hernán Reyes, abogado, diputado de la Ciudad de Buenos Aires de la Coalición Cívica, Juntos por el Cambio, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y miembro de la Comisión de Desarrollo Económico, Mercosur y Políticas de Empleo de la legislatura porteña. Augusto Sálvato, politólogo licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad Católica Argentina, magíster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Salamanca, profesor de América Latina en la Política Internacional Contemporánea e Historia Política de América en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica. También nos acompañan Federico Einswein, abogado, director de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura porteña y vicepresidente de la Coalición Cívica y Ciudad de Buenos Aires. Miembros de las juntas comunales, como Juan Pablo Alegre, Nadia Montserrat, también nos acompaña Ignacio Abarca, en Comuna 6, y equipo de la legislatura y gestión comunal de varias comunas. Bienvenidos nuevamente. Para arrancar, me gustaría una primera reflexión respecto de las retóricas planteadas de cada uno de los invitados, y si les parece, luego abrimos una rueda de preguntas. Aquellos que estén interesados, si quieren hacerlas, me avisan por chat y las vamos anotando. No sé, Augusto. Bueno, muchas gracias por la invitación, por la organización, Fran, Calu y todo el equipo. Es un placer poder exponer y poder charlar sobre estos temas. Me dijeron más o menos 15 minutos, una cosa así, ¿no? Ok. Bueno, entonces, si bien lo que nos convoca en general es la Ley de Economía del Conocimiento, quería hacer un breve repaso de la situación que lleva un poco a que se promulgue o se trate esta ley primero, y por qué es relevante, y qué es la economía del conocimiento, y qué es esto que hablamos cuando nos referimos a la economía del conocimiento. Lo primero que diría es que en este momento estamos en un punto de inflexión en la historia de la humanidad. A veces nos cuesta creer que, digamos, en este momento, en el momento en que nosotros vivimos, está sucediendo la historia, pero la realidad es que estamos en un momento histórico. La historia no es solamente lo que está en los libros y demás, y aprendemos en el colegio, en la facultad, sino que está pasando constantemente, y en este momento es un momento muy importante en ese sentido, entre otras cosas, digamos, porque estamos viviendo lo que se llama, o lo que algunos llaman, la cuarta revolución industrial. Básicamente, digamos, nosotros estudiamos la primera, la segunda revolución industrial, de la tercera prácticamente ni se habla, de la cuarta se está empezando a hablar ahora. Y todas las revoluciones industriales que sucedieron fueron acompañadas de un montón de cambios en la situación social, económica, en el esquema de producción y en la política también. Entonces me parece importante hacer como 2 o 3 apuntes sobre este tema, porque ustedes, digamos, como dirigentes, como gente, digamos, cercana de la política, digamos, este tema compete no solamente desde el punto de vista de la economía o de la tecnología, sino desde los cambios que puede generar en la forma en que la sociedad se organiza. Y para eso quiero citar muy brevemente algunos ejemplos de lo que sucedió con la segunda revolución industrial. La segunda revolución industrial, tenemos diferentes países que la encararon de diferente forma, y podemos ver cómo les fue. Si tomamos el caso de España, estamos hablando de que cuando empieza, digamos, la primera revolución industrial y luego más tarde la segunda, pero especialmente la primera, era la gran potencia de Europa y consecuentemente del mundo. Y no tiene una clase dirigente, ni tampoco una sociedad que sepa ver todos esos cambios tecnológicos y económicos que se venían, y España termina, digamos, en ese sentido, siendo
un sector atrasado y prácticamente irrelevante de Europa. Tenemos otro país donde, si bien no se trató de la misma forma, la clase dirigente ignora todos estos cambios, no responde a estos cambios, especialmente estamos hablando de la nobleza y el clero, y hay una fuerte revolución social que generó muchísimos cambios. Y tenemos el tercer caso, que es el caso que nos gustaría, digamos, ser a nosotros, que es el caso de Gran Bretaña, donde tanto la sociedad, la clase dirigente, entiende esos cambios tecnológicos que se estaban dando, esos cambios en la economía, en la situación internacional, y pasa de ser una potencia media en Europa, siempre asustada por el avance de España, de Francia, de Holanda, a ser la gran potencia global. ¿Por qué? Básicamente porque tuvo un buen diagnóstico y pudo identificar lo que estaba ocurriendo a nivel económico y a nivel tecnológico, y se subió a la ola de esas revoluciones industriales. Entonces, para salir de la historia y meterme en el presente y la cuestión tecnológica, ¿qué es la cuarta revolución industrial? Bueno, básicamente todos estos cambios tecnológicos que se están produciendo en el mundo de acelerada, que tienen un impacto 3.000 veces más grande, según el Foro Económico Mundial, que todas las revoluciones industriales anteriores. Y que están llevadas adelante por tecnologías como la nube, como el Big Data, como la inteligencia artificial, la robótica, blockchain, todas cosas que quizás estamos acostumbrados a escuchar en los medios, pero que a veces no nos sentamos a ver exactamente cuál es su impacto en la industria, en la economía. Y consecuentemente creo que también tenemos que pensar y reflexionar sobre cuál va a ser su impacto en la forma en que nos organizamos como sociedad. Entonces, la industria del conocimiento, que sería un poco el impacto de toda esta tecnología en la cuestión económica, es aquella industria que utiliza datos e información principalmente y los transforma en conocimiento. Es decir, la clave de esta revolución industrial está puesta en los datos, ¿sí? El procesamiento y la transformación de esos datos en una información que nos sirva para tomar decisiones. Decisiones en el sector privado o decisiones en el sector público, ¿sí? Pero la clave está puesta en los datos. Nosotros somos máquinas de generar datos constantemente, es decir, todo lo que hacemos, como estamos todo el día con el teléfono en la mano, todo lo que hacemos genera datos, y esos datos se procesan como enormes volúmenes de información y son usados para tomar decisiones. Eso es economía del conocimiento, transformación de datos en conocimiento. Entonces, ¿por qué es necesario tener un régimen de promoción de la industria del conocimiento? ¿Por qué esta industria es tan importante? ¿Y por qué debería importarnos a los argentinos? Porque, digamos, una de las grandes si se quiere, objeciones que hay ante lo que nosotros solemos hablar de buscar promover esta industria es, bueno, tenemos 30 y pico % de pobres, tenemos un alto porcentaje de la población en edad escolar que no comprende textos, que no sabe matemática, y vos me estás hablando de fomentar la industria de la tecnología. Entonces, creo que hay algunos datos que a veces faltan en este sentido. La industria del conocimiento es el tercer complejo exportador de la Argentina. Genera alrededor de 200.000 puestos de trabajo y es además una de las industrias, en este sentido, más importantes de toda América Latina. Es decir, la Argentina es referente regional y en algunos casos global en todo lo que tiene que ver con la industria tecnológica. Tenemos grandes posibilidades en este sentido, somos el país latinoamericano con más unicornios per cápita. Tenemos 5 unicornios. Unicornios son empresas de base tecnológica que valen más de $1.000 millones. Nosotros tenemos Despegar, Mercado Libre, OLX, Auto, digamos, un montón de empresas que en este sentido están haciendo punta en el mundo. Entonces, por otro lado, tenemos también un capital humano que es muy, muy interesante en este sentido, porque de alguna manera lo que nos permite es posicionarnos en el mundo como uno de los grandes proveedores de software y digamos, de servicios basados en el conocimiento. Para que se den una idea, Coursera, que es la universidad digital más grande del mundo, puso a la Argentina como el país con mayor talento tecnológico de todo el mundo. Es decir, de nuestros programadores, nuestros científicos de datos son los mejores
de todo el mundo según esta universidad digital. Y eso tiene que ver con un montón de cosas que a veces perdemos de vista, pero nuestro capital humano en tecnología es muy alto, la educación, digamos, en el país es de calidad y es buena y además es accesible, y tenemos una sociedad que es muy emprendedora y que tiene además, si se quiere, la triste circunstancia de tener que estar innovando y siendo creativo todo el tiempo, ¿no? Y eso nos lleva a que nuestros profesionales en este sentido son muy valorados en el mundo. Entonces, un poco, digamos, lo que quiero que charlemos, o lo que quiero, digamos, dejar en este sentido, es que la Argentina tiene una potencialidad en materia de industria del conocimiento muy grande, que somos un país que puede crecer todavía muchísimo en cuanto a esta industria o a este tipo de economía, pero que si nosotros tomamos los últimos 10 años, vamos a ver que nos estamos estancando con respecto a la región. En los últimos, si bien nosotros todavía somos, diría, el país latinoamericano que más avanzado está en esta industria, también es cierto que en los últimos 10 años hemos crecido solamente un 17%, o sea, esta industria en la Argentina creció solo un 17%. En Chile el doble, 34%, en Uruguay un 200 y pico por ciento, y en países como Costa Rica, por ejemplo, que también están performando muy bien en este tipo de industrias, alrededor de un 130%. ¿Qué quiere decir esto? Que nos estamos quedando. Todo el mundo creció en cuanto a sus exportaciones de software alrededor de un 10% en los últimos, o sea, el promedio mundial. En los últimos 10 años nosotros crecimos a un ritmo del 1%. Es decir, veníamos muy bien hasta el 2011, empezamos a decaer y nos empezamos a estancar en este momento. Y eso obviamente, tiene que ver con la cuestión macroeconómica de la Argentina, es decir, un país que no crece hace 10 años, una inestabilidad económica muy fuerte, que obviamente hace que la industria no pueda desarrollarse como podría por las posibilidades que tenemos como país. Entonces, por eso es necesario un régimen que promueva la industria del conocimiento, que le saque un poco el pie de encima, digamos, en materia principalmente impositiva, y en capacidad de inversiones a estas industrias, que permita que todas las startups que están dando vueltas en la Argentina, estamos hablando de más de 11.000 empresas que se dedican a esto, o sea, la mayoría son pequeñas empresas, que están distribuidas por todo el país. El otro día estaba hablando con la gente del clúster tecnológico de Córdoba, que es muy potente y es un clúster, digamos, de referencia regional en lo que tiene que ver con datos y con manejo de Big Data, que trabaja muy de cerca con la Universidad Nacional de Córdoba. Entonces, en todo el país está, digamos, esta oportunidad, y hay un montón, digamos, de empresas, de pequeñas empresas que se dedican a esto. Esto no es una cuestión de empresas grandes, ni es una cuestión de elite. Digamos, acá hay una oportunidad muy grande para el desarrollo de la Argentina. Y además, y dos cositas más y cierro, pero además es muy importante, no solamente para un sector de la sociedad que es el sector, digamos, que está, si se quiere, mejor económicamente. O sea, no es una industria de ricos, no es una industria de grandes empresas. Uno de los elementos más importantes de reproducción de la desigualdad en el futuro, es decir, uno de los elementos que van a generar más desigualdad, es la desigualdad digital. Si nosotros no empezamos a trabajar fuertemente con los jóvenes de hoy en día, con los chicos que hoy están entrando a la primaria, que van a ser nuestra fuerza laboral hasta 2080, la desigualdad en la Argentina va a crecer cada vez más, por cuestiones obvias. Es decir, la desigualdad no va a ser en términos materiales, sino en el futuro se va a medir en términos tecnológicos. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para este desafío, trabajar transversalmente, y tener un foco muy puesto en la educación y en la educación tecnológica de las futuras generaciones. Y esto requiere, obviamente, un desafío muy grande para la clase política y la clase dirigente, que tiene que ver con poder leer el diagnóstico de qué es lo que está pasando en el mundo, saber que obviamente esto va a generar, o el cambio que requerimos, tenemos que pensar que en la Argentina, según un estudio del BID, el 60% de los empleos corren riesgo de ser automatizados, por lo cual va a haber muchísima resistencia por parte de la sociedad
generar este tipo de cambios. Pero por otro lado tenemos que saber que la política entendida como estrategia, como estrategia macro, digamos, como capacidad de transformar las cosas en el largo plazo, tiene que poder mirar, digamos, más allá de esos conflictos de intereses en el corto plazo y poder entender hacia dónde va el mundo, para terminar, digamos, como le pasó a Gran Bretaña y no como a España, por poner un ejemplo. Entonces, esto va a requerir, obviamente, que la clase de dirigente y que toda la sociedad empiece a pensar afuera de la caja, es decir, salga de las discusiones cotidianas que solemos tener y empecemos a pensar en términos nuevos, en nuevos conceptos, en nuevas formas de hacer las cosas y entender la economía, la industria y la política. Y eso requiere, obviamente, una capacidad de adaptación muy grande que nosotros la tenemos. Entonces, como para resumir y a modo de conclusión, quiero dejar 2 ideas nada más. La primera, como les decía antes, estamos, desde mi punto de vista, en un punto de inflexión en la historia, que va a generar cambios enormes en todo el mundo, ya los está generando, que la Argentina tiene la capacidad para subirse a esa ola, y que para subirse a esa ola necesitamos una clase dirigente en sentido amplio, es decir, no solamente de dirigencia política, sino empresaria, económica, que pueda pensar afuera de la caja, pueda pensar en nuevos conceptos, en nuevas formas de hacer las cosas, y aprovechar y subirse a esta ola, no ir en contra de la ola, porque si vamos en contra de la ola, lo más probable, lo que nos puede pasar es que cada vez nos metamos más adentro del mar y en algún momento nos vamos a terminar ahogando. Creo que lo que tenemos que hacer es aprovechar esa ola para que nos lleve hacia la orilla. Creo que estoy quedando sin tiempo, así que igualmente con eso quería cerrar. Y después, si tienen obviamente más preguntas o temas específicamente sobre la ley o sobre cualquier otro tema, lo charlamos más adelante. Muchísimas gracias, Augusto. Seguimos con Hernán. Ahí está, ¿se escucha bien? Bueno, en primer lugar, gracias, Augusto. La verdad que es un placer compartir con vos este Zoom, este encuentro virtual, y a todos los que organizaron, a Fran y Carlos, Sergio, todos. Digo que es un placer porque sea Augusto el compromiso, el conocimiento y la profundidad que tiene sobre esta materia y el laburo que han hecho y que están haciendo y cómo impulsan, porque, como él decía, es una oportunidad muy importante que tiene la Argentina, y yo digo que es una oportunidad no generacional, sino es una oportunidad de época que tenemos como nación, de entender lo que significa la economía del conocimiento y el lugar donde Argentina está parado de arranque, de arranque no porque haya empezado ahora, pero las ventajas comparativas de la Argentina, y lo explicaba bien Augusto respecto de ser líder regional y de la tradición que tenemos nosotros en nuestra formación, en nuestra calidad educativa y nuestras universidades y nuestros institutos de formación, nos hace que la Argentina, en un contexto de oportunidad, tenga una oportunidad. Y yo creo que lo que debemos hacer y debemos entender, y por eso me parece que estas reuniones son muy positivas, es democratizar todos aquellos que creemos que esta es una gran oportunidad, es democratizar este entusiasmo y democratizarlo explicando cuáles son las oportunidades que se nos ofrecen. Explicaba bien, nosotros en la Argentina estamos parados, si quieren, hasta ahora, en términos de nuestro volumen exportable en el agro, en la energía, y la posibilidad que hay en multiplicar el volumen exportable en términos de economía de conocimiento, que hoy estamos en cerca de $6.000 millones, es tan impresionante que nos podría a nosotros poner en una situación, ya para achicar esa brecha de desigualdad profunda que tenemos producto de las crisis macroeconómicas recurrentes por mal manejo, que no viene al caso ahora interpretar, pero nosotros pudiéramos entender la potencialidad que tenemos en la economía del conocimiento para resolver nuestra matriz de nuestra balanza comercial
y con eso resolver un problema muy importante en la Argentina, que es la generación de divisas con un sector competitivo, y no a través de generar tipos de cambio alto para generar exportaciones, sino en la posibilidad de generar exportaciones fundadas en el volumen y la calidad de nuestro producto. Yo creo que nosotros ahí tomaríamos real dimensión del desafío que tenemos por delante. Porque la Argentina tiene un problema, que es un problema presente y un problema futuro. El problema futuro lo planteaban. ¿Cómo? Y que yo creo que también tenemos que verlo todos aquellos que pensamos que esto es una oportunidad. Tenemos una sociedad que está al punto del quiebre. O sea, la desigualdad que se fue cristalizando a lo largo de los años en Argentina y la exclusión de gran cantidad de argentinos de la posibilidad de incluirse en el mercado formal de trabajo, de terminar sus estudios superiores, hace que nosotros tenemos dos desafíos. Uno, evitar que esto se siga pronunciando y encontrar herramientas de rápida generación de riqueza y empleo para generar a partir de ahí recursos económicos que permitan achicar esta diferencia. No vamos a encontrar, difícilmente en esta cuarta revolución industrial que viene explicado Augusto, lo que nosotros tenemos es una oportunidad enorme de generar un volumen de riqueza exponencial que nos habilite en una buena administración de esos recursos públicos a achicar esta brecha. Y por otro lado, estar muy atentos a la brecha digital que se puede generar, a la brecha de desigualdad que se puede generar, en tanto nosotros pensemos que la economía del conocimiento tiene que cuidarse del sistema productivo tal cual está hoy en la Argentina o, por ejemplo, en la ciudad. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros pensamos en economía del conocimiento, en la sociedad de la información, no solo tenemos que pensar en cómo creamos, emprendemos en nuevas tecnologías, sino tenemos que pensar cómo hacemos para que todo nuestro sector pyme, de servicios, industrial, productivo, pueda asimilar esa tecnología para ponerse de manera competitiva a competir en el mundo. Y creo que ahí también hay algo para llamarnos la atención en el sentido, generemos desde la economía del conocimiento startups, emprendimientos, nuevos horizontes, pero no perdamos de vista que hay mucho por hacer, respecto de ir a buscar a aquella industria que hoy existe, está consolidada en la Argentina, pero que requiere de una transformación tecnológica, digital, es decir, aplicar esta revolución tecnológica a lo que ya tenemos montado. Yo pienso también en qué tiene que hacer. A mí me gustaría también después preguntarle a Augusto cuál cree él que debe ser el rol del Estado. Definitivamente, ¿no? Porque yo creo que acá hay una mirada que creo que compartimos, que tiene que ver con los incentivos, con facilidad, con quitar, algunos dicen con que no sofoque es suficiente, con que no a la pata encima es suficiente. Yo creo que tenemos que tener una pretensión un poco mayor. Y digo ¿por qué? Porque nosotros tenemos que ser capaces como Estado, por supuesto con incentivos fiscales, con promoción fiscal, con estabilidad fiscal, con seguridad jurídica, facilitar a lo que es el desarrollo del capital privado y la inversión. Yo creo que aquí hay también una oportunidad muy grande y no creo que otro actor lo pueda hacer, por eso el Estado tiene un rol central, que es la coordinación entre el sector privado, entre las oficinas de conocimiento y entre lo que sería el andamiaje, la infraestructura legal o jurídica que requiere que la dirigencia ponga en debate. Entonces, si nosotros pudiéramos interpretar un Estado como un Estado facilitador, como un Estado que promueva la interacción y que asegure a través de infraestructura jurídica mecanismos que hagan a que esto sea fructífero, yo creo que tendremos ahí una gran oportunidad. Por eso, muchas veces, se piensa que en este caso la mirada de los que pensamos en la economía del conocimiento, los que pensamos en el desarrollo de estos cambios tecnológicos, estamos pensando de una manera donde el Estado no tiene nada que ver, y no es así. Y no es así. Definitivamente el rol del Estado como organizador, como facilitador, como articulador de todas estas interrelaciones, es central. Por supuesto, nosotros estamos muy acostumbrados a que el Estado haga
haga las cosas muy mal, entonces decimos, bueno, no te metas, pero bueno, en este caso sería, metete bien, metete para promover. La ley de economía del conocimiento que se terminó de votar hace unos días y que fue trunca en su momento, es un avance, es una mirada de la dirigencia política sobre la oportunidad. Yo creo también que entre todos nos tenemos que poner a pensar cuáles van a ser los impactos de esto. Y los impactos van a ser muy grandes y transversales, ¿no? En las relaciones de trabajo, en las relaciones de consumo, el impacto ambiental que tienen estas nuevas economías en términos de lo que genera también en los territorios. Nosotros vamos a un modelo, por ejemplo, en la ciudad, y estos datos que aparecían ahora, que la otra vez nos hacían reflexionar aquí, es en el crecimiento del e-commerce y el aumento de la logística, el empleo del comercio que va a haber, y la modificación del tejido urbano que va a haber respecto de las costumbres que tenemos nosotros de acceder al local comercial, a las grandes superficies para ir al intercambio, a la compra de cosas, de productos, donde vamos a ir un modelo que va a estar más asociado a la decisión de la compra a través de la Internet y la vivencia de experiencias en el espacio físico, con lo cual el desarrollo del tejido urbano va a mutar necesariamente porque van a empezar a cambiar las costumbres, del mismo modo que van a empezar a cambiar la demanda de trabajo, y entonces ahí la cuestión logística va a tomar mucha preponderancia frente a lo que va a ser el empleado de comercio tradicional. ¿Cómo va a impactar esto entonces en las relaciones del consumo y cómo va a impactar esto en las relaciones de trabajo? Hoy estamos legislando muchas cuestiones que tienen que ver con el teletrabajo, que tiene que ver con la pandemia, pero que también va a tener que ver con la capacidad de procesar información y de trabajar en multitarget. En fin, yo creo que en todos los lugares, y me entusiasma mucho esto de poder encontrarnos en una mirada común y poder cada uno de su lugar hacer su aporte. Nosotros de la legislatura de la ciudad tenemos una batería de proyectos. En su caso hemos impulsado en su momento la adhesión a la economía del conocimiento, hemos resguardado después de lo que fue el paso atrás en el pacto fiscal de asegurar que en la ciudad se sostengan los beneficios fiscales para la industria, y hemos presentado algunos instrumentos jurídicos que me parece que son centrales. Augusto mencionaba el tema de Córdoba. Córdoba es un modelo para la región y es un modelo para la Argentina. La agencia de Córdoba es una cosa a replicar. Nosotros presentamos en la ciudad un proyecto de ley que crea la agencia de la Ciudad de Buenos Aires, en un modelo de sociedad de economía mixta, que permita lo que decía antes, ¿no? Esta interacción entre el privado y el Estado y la universidad, y en este caso nuestra universidad de la ciudad creada recientemente, pero todas las usinas de conocimiento, en lo que permite ahí una participación mucho más inteligente del Estado. Por otro lado, presentamos también lo que creo que es importante, porque si bien es cierto que acá hay una orientación muy, muy marcada a lo que es los cambios tecnológicos y el tema del Big Data y el procesamiento de los datos, es cómo nosotros podemos orientar, cómo nosotros podemos promover la investigación en ciencia, en tecnología, y para eso tenemos que tener institutos que tengan esta vocación y que no estén anclados en el pasado y que no tengan resistencia a avanzar a esta cooperación con el sector privado. Por eso también nosotros propusimos la creación de una oficina de ciencia y tecnología de la ciudad. Entonces, desde la agencia de la Ciudad de Buenos Aires, una ciudad de economía mixta y una oficina de ciencia y tecnología de la ciudad, nosotros lo que pretendemos es promover a la Ciudad de Buenos Aires a la vanguardia de lo que debería ser una ciudad que favorezca e impulse esta generación de riqueza. Yo no voy a hacer más larga. Nada, reitero, hay un montón de gente pensando, hay un montón de gente activando, hay una oportunidad enorme, es la oportunidad para que la Argentina, no hay bala de plata, no la hay, pero en este sentido sí, no sé si vamos a tener otra chance más, o la tendremos dentro de muchos años, y pensarla también en función de las ventajas comparativas que hay. Entonces creo que en la medida que podamos, en la medida que nos vayamos encontrando, es tener siempre bien presente que hay
una oportunidad seria de terminar con la profunda desigualdad que en la Argentina. Digo una cosa, si nosotros somos capaces de promover la economía del conocimiento con inteligencia, pensando en el largo plazo, el solo hecho de administrar ese proceso, de planificar esa visión y de ejecutarla, nos va a hacer cambiar en la forma de razonar y de pensar y de administrar muchas otras cosas de la política pública, de la macroeconomía, del Estado, de la seguridad jurídica. Y lo único que creo que el llamado de atención que nos pongo es que no se genere el quiebre, que no tengamos, ¿no?, estos unicornios volando y una sociedad empobrecida, sino que la dirigencia política va a tener que tener la capacidad de aprovechar esta oportunidad en términos de generación de riqueza, de empleo, generación de divisas, de diversificación de nuestra matriz en términos comercial, como una oportunidad para volver a incluir. En la Ciudad de Buenos Aires nosotros decíamos una cosa y termino con esto. Nosotros tuvimos unos años, y este año la pandemia no lo permitió, bueno, estamos en otras urgencias, ¿no? Fiscales y bueno, una lástima realmente, pero digo, nosotros durante muchos años, el primer gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, se hicieron inversión en las cosas para las personas. Hay una mirada que en la ciudad generar instrumentos jurídicos y económicos que habiliten a la vinculación entre la universidad, el emprendedurismo, y el Estado y el capital es una gran ventaja. Bueno, eso es un poco en general la mirada, no me extiendo mucho más. Muchísimas gracias, Hernán. Augusto, ¿querés sumar algo en cuanto a la opinión de lo que dijo Hernán? Así después pasamos a la ronda de preguntas. Dale, muy cortito. Bueno, muchísimas gracias, Hernán, la verdad que un placer escucharte. No, muy cortito, dos cosas que me anoté. La primera, estoy totalmente de acuerdo, creo que la industria del conocimiento es una industria transversal. O sea, a diferencia de quizás otras industrias en la economía, es súper transversal. Y en la Argentina tenemos la capacidad o la posibilidad de incorporar un montón de otras industrias a esta ola, si se quiere. La que quizás se puede ver más claramente es todo lo que tiene que ver con la agrotecnología. O sea, algunos dicen agri-food tech o ag-tech, digamos, la incorporación de tecnología al agro que puede, de alguna manera, ayudar a volver más eficiente un sector que ya de por sí es eficiente en la Argentina, porque también es referente en materia agrotecnológica. Y por otro lado, un montón de otras industrias. Por ejemplo, las finanzas y la fintech y la incorporación de tecnología a las industrias financieras está generando hoy más de 100.000 puestos de trabajo. Hay 130 startups que se dedican a eso. Podemos ir a cualquier rubro y vemos que hay una capacidad de incorporar tecnología en cualquiera de esos rubros. Y el segundo punto que quería hacer es sobre el tema del rol del Estado. También coincido. Creo que hay 3 o 4 puntos en los que el Estado es fundamental. El primero, como decía Hernán, es el tema de la coordinación y la coordinación público-privada. Es decir, nosotros somos el país que tiene en Latinoamérica más investigadores por habitante. ¿Cómo hacemos para que esos investigadores estén de alguna manera también al servicio del desarrollo tecnológico, no solamente al servicio del desarrollo académico, sino del desarrollo económico del país? Bueno, ahí creo que el Estado tiene un rol muy interesante como coordinador en ese sentido, como coordinador en cuanto a lo que es el triángulo entre sector privado, sector público y universidades. Y por otro lado también tiene un rol muy importante en todo lo que tiene que ver con la inversión en infraestructura, que es necesaria, especialmente en temas de Internet, especialmente en algunos sectores del interior del país. Y por último, en lo que es la educación. No solamente educar, sino que reeducar también a generaciones que quizás no fueron educadas en cuestiones tecnológicas y que hoy en este momento todavía le quedan 30, 40 años en el mercado laboral. Entonces eso es muy importante, porque la clave de la economía del futuro es que no tenemos ni la menor idea de los empleos que se van a crear en los próximos años. Entonces es muy importante estar constantemente
actualizados en este sentido, y no hay otro actor, digamos, que pueda escalar tanto como el Estado en ese sentido. Así que esos dos puntos que marcaban me parece que es muy interesante. Muchísimas gracias, Augusto. Bueno, si les parece, pasamos a la ronda de preguntas. Ahí tenemos a Andrés. Me voy a desmutear, si puedes preguntar. Buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias Hernán, gracias Augusto, legisladores, voluntarios, militantes. Mi pregunta era para ambos. Primero, Hernán, te quería preguntar, mi pregunta originalmente era acerca de la ley de conocimiento, pero ya como ya me lo respondiste, voy a pasar a otra pregunta respecto a la UNICABA. ¿Está contemplado algún tipo al menos de lo que es el trabajo de la legislatura, algún tipo de iniciativa respecto a formar, ya sea data science, programadores y demás? Porque yo veo que no hay mucha propuesta, digamos, firme respecto para formar este tipo de conocimiento. De hecho, yo personalmente, el único programa que más o menos implementó fue a partir del 2016, el plan 11.100 de Nación, y en Cava el codo a codo. Pero básicamente muchos programas no he encontrado. De hecho, yo gracias a ese programa pude hacer el curso de programador Java. Y respecto a lo que te quería preguntar, Augusto, vos habías hablado de que Argentina se había quedado como muy relegada, si bien es pionera, es líder en su materia, ha quedado un poquito relegada. Y quería saber más en detalle, quizás más al hueso, no tanto la cuestión por ahí de que estamos mal la economía, la política nuestra en general, sino qué factores puntualmente están haciendo que nosotros perdamos competitividad y nos perdamos esa posición de privilegio. Nada, les agradezco la respuesta. Gracias. ¿Se escucha ahí? Sí. Perfecto y claro. Andrés, muy breve, diste en el clavo. La creación de la UNICABA fue muy traumática en la ciudad, ¿se acuerdan? Porque tuvo la discusión respecto de lo que eran los institutos de formación docente, pensando que se iban a extinguir o a subsumir los institutos de formación docente en la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, por suerte, bueno, eso no va a ser así. De hecho, los institutos van a seguir funcionando y lo novedoso y lo interesante es que la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires va a tener mucho más que el Instituto de Formación Docente. Y estoy acá mirando, tomo un minuto porque estoy entrando a un Power para que compartirles con ustedes lo que nosotros vamos a tener: un área de educación y desarrollo humano, un área de gobierno y ciudades y un área de industrias creativas y de servicios. Ese modelo está pensado para la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual necesariamente, y aprovechando la oportunidad, es que nosotros tenemos que vincular esta nueva universidad con el capital y el mercado, y el Estado de la ciudad tiene que construir las herramientas. Y nosotros no construimos de la legislatura, en este caso, instrumentos jurídicos que sean capaces de canalizar esa articulación y ese vínculo, la universidad va a perder razón de ser. Te sumo un dato, Andrés. El Parque de la Innovación es otra gran oportunidad, que está muy emparentado a los parques de otros lugares del mundo, como puede ser Medellín, como puede ser Tel Aviv o Beersheba, en Israel. Diste la tecla. Yo tengo muchas expectativas en la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires y te adelanto que hay un área dedicada a las industrias creativas y de servicios, que ahí va a haber carreras que van a estar vinculadas con esta materia. Ahora pasamos a Paz Álvarez. Ahí estás muteada. ¿Ahí me pueden escuchar? Sí, gracias. Perfecto.
Bueno, Hernán y Augusto, súper interesante ambos lo que comentaron, les agradezco y bueno, gracias por brindarnos el espacio a las preguntas. A partir de lo que comentan de la Ley de Economía del Conocimiento, que bueno, a pesar de los traspiés que tuvo, ya en cualquier momento ya empieza a estar vigente, por ahí pienso que digamos que a partir de eso surgen otras problemáticas o cuestiones legales que tenemos que abordar también desde el Estado, que es, por ejemplo, y es un tema que me llama mucho la atención, el uso de los datos. Como bien decía Augusto, por ahí la cuarta revolución industrial se centra sobre todo en el uso de los datos y cómo generamos información en base a los datos y conocimiento en base a la información. Bueno, por ahí para ambos, pensaba hacerle a Augusto la pregunta, pero para ambos, si tienen alguna respuesta para aportar, ¿cuál es el marco legal vigente en Argentina con respecto al derecho de la privacidad y el uso de los datos? Y cuáles son, sobre todo, esto es lo que me llama la atención, cuáles son los vacíos legales que existen en Argentina y sobre qué punto en específico deberíamos estar trabajando. Bueno, muchísimas gracias por las preguntas. Le contesto primero a Andrés, que me quedó colgado, una pregunta y después a Paz. ¿Por qué nos estábamos quedando relegados? Preguntaba Andrés. Y es interesante, yo creo que hay 3 puntos, te diría yo. El primero tiene que ver con lo que mencionaba antes, la inestabilidad política, que redunda en inestabilidad económica, macroeconómica, la falta de reglas claras, es decir, la falta de previsibilidad a la hora de invertir, que esto básicamente lo que genera es que, pensemos lo que pasó con la Ley de Economía del Conocimiento. Había un marco legal que se votó por unanimidad prácticamente en ambas cámaras. Ese marco legal en diciembre cambia el gobierno y dice: yo no voy a aplicar esta ley, voy a pensar otra y la voy a presentar. Entonces eso lo que hace es que un montón de gente que tenía, digamos, un cierto esquema de cómo invertir su dinero en tecnología, quedó, digamos, sin saber muy bien para dónde ir, sumada a la situación de la incertidumbre que ya de por sí genera la pandemia. Eso es algo que a la Argentina, digamos, está acostumbrada lamentablemente, y eso genera que haya poca inversión. Y en segundo lugar, hay una serie, o en tercer lugar, perdón, una serie de limitaciones estructurales. A la Argentina históricamente le cuesta mucho dar el salto económico en materia de grandes industrias, porque es una sociedad que tiene muy poca capacidad de inversión. O sea, en economía sabemos que la contracara de la inversión es el ahorro. Somos una sociedad que no ahorra. Primero porque no tenemos moneda, segundo porque hay inestabilidad constante. Entonces, como no ahorramos, no podemos invertir. Bueno, si no tenemos esa capacidad de invertir, que es lo que se necesita para dar el salto tecnológico, va a ser muy difícil. Una cosa es que nosotros nos podemos aprovechar, por ejemplo, de lo que ya invirtieron en otros lados, es decir, usar la nube de Microsoft, de Amazon, de Google, etc. Otra cosa es que las empresas argentinas puedan invertir el dinero suficiente para crear su propia nube. Algunas pudieron dar el salto. La ley de software 2004 fue muy buena para eso, porque le sacó, digamos, un montón de carga fiscal a esas empresas que después terminaron pudiendo invertir. El ejemplo más claro es Mercado Libre. Hoy Mercado Libre genera un montón de empleo. Lo que tenemos que lograr es que muchas más empresas puedan dar ese salto y lograr invertir. La inestabilidad que tenemos en este momento no nos lo permite. Entonces, creo que te diría problemas coyunturales, que son los que te mencionaba antes, problemas estructurales que tienen que ver con la poca capacidad que tenemos de inversión. Después podemos pensar cómo lograrlo, pero te diría que esos son, creo, a mi juicio, los grandes problemas que tenemos. Y lo que decía Paz, después por otro lado, me parece súper interesante. O sea, creo que en todo el mundo estamos ante una situación en la que estamos trabajando sobre algo que no está del todo legislado, y no hay mucha idea de cómo se tiene que legislar. O sea, la Argentina, en este sentido, especialmente ha avanzado en regulaciones que tienen que ver con la privacidad y el uso de los datos en lo que es sector público, que es algo muy importante. Y esto se hizo, o sea, empezó a adoptar, digamos, esquemas de manejo de datos que
no vienen de una ley, sino que vienen de una decisión administrativa, pero que tienen que ver con las regulaciones que hay en la Unión Europea. Hay un acuerdo que se llama GDPR, GDPR, que lo que de alguna manera hace regular el uso de los datos dentro del sector público y la administración pública. Y eso es una regulación que viene en la Unión Europea, que es bastante avanzada y es bastante positiva y protege mucho los datos. El modelo europeo protege mucho más los datos que el modelo americano. Pero creo que falta todavía una ley de tratamiento de datos que pueda avanzar en este sentido. Falta también regulaciones en torno a la inteligencia artificial y sobre cosas que prácticamente no tenemos idea de cómo hacerlo, y en todo el mundo no se tiene idea. Es decir, ¿qué pasa si mi auto autónomo dentro de 20 años choca al auto autónomo que está al lado? Digo, un ejemplo muy, muy tonto, pero que es algo que vamos a enfrentar y no está regulado. Entonces creo que tenemos que ser muy flexibles en este sentido, y creo que de alguna manera se están adoptando regulaciones, por ejemplo, en el sector público. Por ejemplo, el Banco Central, con todo lo que es el tema fintech, adopta decisiones bastante de avanzada en lo que es América Latina. Creo que se están haciendo cosas, no hay un marco regulatorio general todavía para eso, por lo menos a nivel nacional. Entonces, bueno, falta en ese sentido, especialmente inteligencia artificial y temas de uso de datos. Muchísimas gracias, Augusto. Fede, ¿querés sumar algo a esto? Te doy la palabra. Hola, ¿ahí se escucha? Ahí está. Me parece que estaba desilenciándome mientras vos me desilenciabas. Ese era el problema. Cruzamos. Bueno, nada, complementar un poco y de paso saludarlos, porque con varios de ustedes son parte del grupo de la 14 y no quería perder la oportunidad de saludarlos a todos. Soy Federico, para los que no me conocen, y comentarles que sí, bueno, justo me pareció súper interesante la pregunta sobre el marco regulatorio. Hoy por hoy casi que nos estamos manejando con la ley de datos personales, alguna que otra jurisprudencia, por ejemplo, respecto de la responsabilidad de los intermediarios de Internet, alguna que otra jurisprudencia respecto de daños. Ahí Augusto planteaba algo que para mí, desde mi punto de vista del derecho, es apasionante e interesantísimo, que es la responsabilidad de daños en torno a la inteligencia artificial. Eso no está del todo planteado ni del todo bien trabajado en nuestra legislación, pero aparte tampoco está bien claro si los modelos legislativos que se están utilizando son los más eficientes o que van a encontrar, digamos, abarcar todas las posibles situaciones. La pregunta igual apuntaba a la privacidad de datos. Ahí hay muchísimo para trabajar a nivel de Ciudad de Buenos Aires, a nivel nacional, a nivel también de lo que tiene que ver con la portabilidad de datos, pero te estoy hablando de todos los tipos de datos, incluso portabilidad financiera. También es algo que no está trabajado en Argentina, y recientemente hubo algunas innovaciones en Chile que hay que mirar con mucha atención. También todo lo que tenga que ver con las fintech, billeteras digitales, el crowdfunding, que tiene una regulación de la Comisión Nacional de Valores tremendamente restrictivo. Hay un montón de aspectos que no están para nada abarcados en este momento por nuestra legislación, o están mal abarcados, y que las regulaciones están terminando de generar más problemas para su implementación y su desarrollo que las que uno querría. Me parece que hay muchísimo para caminar, y especialmente en este aspecto que decía Augusto, sobre la inestabilidad. La inestabilidad respecto de lo que pasó con la Ley de Economía y Conocimiento. Se puede extender, seguramente Hernán también puede hablar sobre lo que pasó con la SAS, la sociedad que ahí son el tipo social pensado para los emprendedores y que en definitiva está siendo vulnerado desde las reglamentaciones de la IGJ, y en este momento hay una media sanción en el Senado de la Nación que directamente la suspende por 180 días,
y va atrás todo lo que es la dinámica de la digitalización de la constitución de sociedades en la ciudad de Buenos Aires, porque la IGJ en realidad regula en la ciudad de Buenos Aires, pero con esta suspensión que votó el Senado, y que si la votara diputados sería una suspensión para toda la nación de la constitución de la ciudad. O sea, que está en una situación problemática en la estabilidad normativa de este sector económico. Ese es uno de los puntos, te diría, hoy por hoy, más preocupantes, y he conseguido el ground zero de llegar a ese aspecto de estabilidad sobre la regulación del sector. Vamos a tener que discutir un montón de otros aspectos que eran los que vos planteabas, Paz. Muchísimas gracias, Fede. Sí, ahí, Hernán. No, quería decir algo, a ver, no sé qué, Augusto, qué opinás vos también. Porque el tema, lo que hicieron con las SAS, en realidad, las SAS son las sociedades de acciones simplificadas, que es un modelo que habilita a emprender de manera fácil, esto es, a construir tu infraestructura jurídica de manera sencilla. Yo tengo la percepción, y no sé qué opinás, y que también es un desafío para todos los que pensamos que en la economía del conocimiento es una gran oportunidad, es que hay un sector que viene con un pensamiento viejo, que cree que esto es una cuestión de nicho, que es una cuestión snob. O sea, realmente creo que hay ahí una dosis de ignorancia respecto de las posibilidades que presenta para la Argentina, y creo que nosotros tenemos que entender, y otra vez repito, como generación, pero no por la edad, sino como protagonistas de la época, que nos toca esta cuarta revolución industrial, que quizás estamos en presencia de un proceso de potencialidad económica absolutamente democrático. El conocimiento, la idea de poder generar riqueza a través del conocimiento, por supuesto tenemos que achicar esta brecha de desigualdad que hay en el acceso a la formación y al conocimiento, pero creo que es un proceso absolutamente democrático en la posibilidad de generar riqueza. A diferencia de lo que muchos creen, es que es un reducto para un nicho muy pequeño. Entonces, nosotros, no sé, Augusto, ¿cómo lo ves? Si no crees que también hay un desafío muy grande en la pedagogía respecto de las oportunidades que se presentan. No me acuerdo de algún dirigente político muy, muy importante, no vale la pena. Bueno, Massa lo dijo hace un tiempo, donde nosotros teníamos YPF tenía su aceleradora, donde dedicaba capital para la investigación, para el desarrollo. Decía, bueno, YPF, en vez de buscar pozos petroleros, invertía plata en hacer monopatines eléctricos, una tontería así como desacreditando lo que podía ser la inversión en investigación y desarrollo, en este caso de una empresa tan importante como YPF. Pero lo decía desde un lugar de mucha contundencia, de mucha seguridad. No sé, ¿qué opinas vos, Augusto? ¿Te parece que hay algo ahí que todavía falta en términos de generar una empatía para con una oportunidad que tenemos como país, donde la tienen todas aquellas personas que crean en la generación de riqueza, pero también en terminar con un sistema desigual y de empobrecimiento rotundo, que está anclado solamente, como vimos al principio, si querés, en términos competitivos con el mundo, en el agro, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que muchas veces cuando pensamos en términos de política, de economía, pensamos con conceptos que son del siglo XX y cuando tenemos que pensar en conceptos en realidad del siglo XXII. Y hay un ejemplo súper claro en lo que es la economía, la ley de economía del conocimiento. ¿Cuál era el argumento de algunos sectores en este sentido? Para decir, bueno, en realidad esta es la ley mercado libre o es la ley que sirve para apoyar a las grandes empresas. Que de alguna manera hay una dicotomía entre las grandes empresas que son malas y demás, y las pequeñas empresas que son las que hay que apoyar. Ese pensamiento dicotómico que en la Argentina lo tenemos constantemente,
nos lleva a un error, digamos, de diagnóstico. Alrededor de cada una de las grandes empresas tecnológicas hay un círculo enorme de partners, de startups, que se alimentan de la inversión en infraestructura que hacen esas empresas, que las pequeñas no pueden hacer, y generan un montón de oportunidades a raíz de eso. El ecosistema de partners de Mercado Libre, de Microsoft, de Amazon, Argentina, es enorme. ¿Y con qué tiene que ver eso? Bueno, con que de alguna manera no todas las empresas están capacitadas para abrir su propia nube o invertir, digamos, en data centers y demás, y lo tienen que hacer empresas grandes. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Perjudicar a las grandes para beneficiar a las chicas? No sé. Yo creo que en realidad lo que tenemos que hacer es que todas crezcan juntas. Porque una no tapa el crecimiento de la otra, todo lo contrario, lo dinamiza. Y al mismo tiempo la empresa grande necesita a la empresa chica, digamos, para tercerizar algunas tareas que no puede hacer. Entonces sí, creo que hay que cambiar la mentalidad en este sentido. Creo que con lo que pasó con las SaaS, hay algo detrás que, bueno, un poco el argumento era, bueno, pero algunas se usan para lavar plata. Ok, bueno, hay que mejorar, digamos, nosotros creo que tenemos un Estado que es bastante grande, pero poco presente. Es decir, el Estado tiene que poder ser presente y regular y evitar que se generen esas violaciones a la normativa, pero no suspender la normativa, que beneficia a un montón de gente, porque se producen algunas digamos, violaciones a ese marco. Entonces creo que sí, que tenemos que pensar en términos del siglo XXII y que tenemos que garantizar estabilidad para los que quieren, digamos, o pueden invertir en el país, sean de adentro, sean de afuera. Me parece que eso es importantísimo. Muchísimas gracias, Augusto. Ahora sigue Beatriz González. Le doy la palabra. Hola, yo soy más vieja que algunos y empecé con todo esto, lo que fue inteligencia artificial y sistematizar la empresa, entonces los escucho y bueno, me parece fantástico la ley del conocimiento. Lo que pasa es que siempre estamos pensando qué hace el Estado. Y en este contexto, si ustedes me preguntan a mí, visto de afuera, que hoy no estoy a full en el mercado como años atrás, en este tema, lo que veo es que lo que está faltando, digamos, una oportunidad que tiene Argentina sin meterse directamente en la actividad privada. Primero, aprovechar las globalizaciones. Vos hablaste de Microsoft, yo lo conozco a fondo porque tengo a mi hermano trabajando ahí y trabajó muchos años en Argentina, y realmente la tercerización, ellos regulan, se arreglan, hay un poco de explotación, lo que vos quieras, pero funciona. Entonces ¿para qué vamos a crear una nube si la nube está? Entonces, si estas macroempresas nos ayudan. Hoy lo que falta es, en educación, que se puede hacer un montón de sistemas, en la justicia. Yo fui una de las que empezamos en un proyecto para sistematizar la justicia y todavía es una porquería. Entonces, como que ahí hay unos nichos en donde el desarrollo, la inversión está, y eso va a generar no sé si me entienden, va a generar la misma expansión, sin ser el Estado el que esté digitando. Tenemos que hacer esto, bueno, pongamos los docentes a colaborar en eso, de manera que se vayan entrenando, como que hay otras herramientas que no siempre sea. ¿Me equivoco? ¿Es posible? ¿Es viable? A ver, Hernán, no, Augusto. Hernán. Y después dale vos, Augusto. No, a ver, Beatriz, es un poco, yo lo decía un poco antes, el rol del Estado es central en su acción y en su omisión, en su hacer y en su dejar hacer. En este tipo de inversiones y en este tipo de coordinaciones que se precisan, el Estado juega, te diría, casi todo el tiempo. Juega promoviendo, juega coordinando o juega habilitando. También puede jugar perjudicando y sofocando. Lo que quiero decir es que no puede no haber
una conversación sobre el rol del Estado. Y hay una idea también que el Estado, hay dos miradas que yo no comparto. Una que es el Estado que acá todo, y otra que es el Estado como el jugador bobo de la película. Y yo creo que si nosotros tuviéramos, porque hay países en el mundo donde el Estado tiene un rol muy, muy, muy importante. O sea, la Agencia de Innovación Israelí, respecto de cómo interviene el Estado israelí para la promoción, la estabilidad fiscal, los incentivos fiscales, en tanto desarrollo tecnológico, es terrible, es muy marcada. Hubo una mirada política, una mirada del Estado, una mirada de la sociedad respecto de cuál tenía que ser el rumbo de Israel para convertirse en la startup nation que es hoy y en lo que ha generado en términos de tecnología y de volumen de inversión y de millones y millones de dólares que han vendido muchas de sus startups. Entonces yo diría, coincidiendo con tu intención del planteo, es, sí, no creo que el Estado tenga que hacer todo, pero sí creo que si pensamos en la economía del conocimiento, tenemos que conversar acerca del rol del Estado. Y creo que el rol del Estado, por H o por B, haciendo o no haciendo, tiene un rol fundamental. En mi opinión personal, creo que nosotros tenemos que tener un Estado que sea capaz de coordinar estos intereses, que sea capaz de facilitar. Miren, si nosotros invirtiéramos poco de. O sea, el otro pensaba, si en vez de expropiar Vicentín en 1.300 millones de dólares, cuando no tiene ninguna razón de ser, pusiéramos 1.300 millones a financiar proyectos de investigación y desarrollo, digo, ¿cuánto más sería productivo para la Argentina? ¿Cuánto más beneficios en términos de generación de riqueza y generación de divisa tendríamos que intervenir caprichosamente en una compañía que en todo caso está acusada y juegan las generales de la ley? Y digo una cosa más que me quedó pendiente, Augusto, respecto de esto de las grandes y las chicas. Ahí nosotros no tenemos que, en la innovación, generalmente, cuando uno innova, generalmente está solo en el mercado, entonces ocupa una posición importante de ese mercado. Y eso constituye una posición dominante. En las economías de mercado, la posición dominante no está castigada per se, porque en toda innovación se produce una posición dominante. Lo que está castigado es el abuso de posición dominante. Ese castigo tiene que ver con reglas de juego muy claras respecto de cuáles son los límites. ¿Y por qué tenemos que castigar a una empresa grande? La tenemos que castigar solo y en tanto desde su posición dominante impida que haya otras que tengan capacidad de jugar el mismo juego que ella pudo jugar, que impida con miles de instrumentos, digo, pero que impida con pactos, cartelización, presos predatorios, alianzas verticales, lo que sea, que impida que otros jueguen. Con lo cual, no es que no hay respuesta para eso. Hay respuesta, y es la defensa de la competencia. Y esa es otra ley que, bueno, que hay que impulsar y promover, que se ha sancionado el año pasado y que está pendiente de resolución en algunas cuestiones. Entonces diría, y fíjate vos ahí, el rol del Estado, ¿no? ¿Cuál es el rol del Estado en esos términos? Y ahí concreto, en un modelo de economía del conocimiento donde va a generar innovación y posiciones dominantes consolidadas, como la de Mercado Libre. ¿Qué hacemos el Estado? ¿Le tiramos a Mercado Libre porque es Mercado Libre o le decimos, pará, mira, acá hay una ley, vos no podés pasar estos límites? Mientras no pases estos límites, podés hacer así de grande, podés ser Facebook, podés ser más que Facebook. Pero ahí también el Estado juega. Entonces, yo diría, en la economía del conocimiento no depende del Estado, pero hay que conversar sobre cuál debe ser su rol, sin duda. Sí, coincido totalmente. O sea, entiendo el planteo que hace, creo que es válido, creo que por eso marcaba antes la diferencia entre un Estado presente y un Estado grande, que quiere abarcar todo, que es un poco lo que hacía referencia Hernán. Un Estado presente, digamos, que te ayude cuando lo necesitas y que ponga las reglas del juego claras y que no las esté cambiando todo el tiempo. Entonces creo que eso... ¿Se cortó, no? ¿O va bien? ¿Se escucha bien? Ah, ok. Bueno, básicamente eso, ¿no? Un Estado presente que ponga reglas del juego claras,
y que ayude en las cosas que el privado probablemente no va a hacer o no haga. Ejemplo, inversión en lo que tiene que ver con conexión a Internet en lugares remotos. Bueno, ahí en el Estado se hicieron cosas interesantes desde el Estado en ese sentido, junto con los privados. ¿Sí? Se trabajó bien, por ejemplo, en ese caso, en la Secretaría de Comunicación en los últimos años, dentro de lo que era Ministerio de Modernización, para llevar Internet a lugares donde el mercado no iba. Entonces, si podemos lograr esto y por otro lado, evitar que haya una suerte de asfixia al sector productivo, creo que la Argentina tiene una oportunidad y tiene un ecosistema lo suficientemente innovador y creativo como para romper con este estancamiento que veníamos hablando antes. Muchísimas gracias, Augusto. Bueno, para ir cerrando, vamos a una pregunta, le doy la palabra a Ariel. Estás muteado. Hola. Ahí se escucha. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por las exposiciones. Mi consulta va a cómo logramos que las universidades y que la ciencia sea aplicada y logre estar embebida en los productos o en los servicios, en las plataformas que se desarrollen. ¿Cómo vinculamos con fuerza, como hace todo el mundo, a la creación de conocimiento que surge de las universidades, de CONICET, con la producción? Bueno, yo tengo una respuesta, ya Hernán puede profundizar un poco más, pero yo tengo una respuesta, digamos, genérica en este sentido. Ejemplo, creo que es importante que haya una coordinación, que hay cosas mínimas que a veces faltan y no se digamos, quizá parecen hasta sonzas decirlo, pero suceden. Realmente muchas veces las empresas privadas y por otro lado las universidades no tienen idea de qué están haciendo cada una. Entonces, a veces contender eso, yo lo digo quizá viniendo del sector privado y trabajando también en la universidad, es acercar, es a veces tratar de generar programas que sirvan para decir, bueno, sentémonos en la misma mesa y vemos cómo podemos colaborar. Es, por ejemplo, algo tan simple como eso se hizo en el Clúster Tecnológico de Córdoba, y la Universidad de Córdoba provee un montón de científicos de datos, por ejemplo, las empresas del clúster. Entonces, eso genera salida laboral y genera, por otro lado, que haya una alimentación por parte de las empresas que están innovando constantemente. A veces es cuestión de sentarse en la misma mesa y de poder generar esas instancias de debate que pueden ser también tripartitas, es decir, incorporar al Estado, incorporar también a los sindicatos, es decir, incorporar a todos los actores dentro del proceso es importante, y a veces en la Argentina tenemos esta tendencia, incluso hacia adentro de la propia estructura estatal, a trabajar como compartimentos estancos. Y lo que necesitamos es trabajar de manera más coordinada. Si eso lo lleva adelante el privado en la forma de clúster, o lo lleva adelante el Estado, bueno, dependerá de cada caso, no sé si hay un modelo ideal, pero es importante generar esa coordinación. Coincido, Ariel. Pienso que en la ciudad tenemos algunas cosas que son alentadoras al respecto. La nueva Universidad de la Ciudad de Buenos Aires y el Parque de la Innovación. Algunos datos referidos para que esto funcione, esto que decía Augusto respecto de la vinculación. El Parque de la Innovación, lo primero que necesitamos es una gobernanza compartida, una gobernanza común entre el sector privado y las oficinas de conocimiento y el Estado, para que puedan coordinar el interés común. Creo que lo segundo es encontrar mecanismos o vehículos de inversión que sean inteligentes para que participe tanto el privado como participe el Estado, desde un crédito honorífico hasta una inversión genuina para capitalizar, ¿por qué no?, a una sociedad de economía mixta donde el Estado tenga participación. Digo, hay que construir ese ecosistema con reglas claras y con
participación genuina. Para que haya participación genuina tiene que haber buenos vehículos, buenos instrumentos. Y lo otro que creo, y que viene de la mano, creo que de la universidad pública, nosotros tenemos en la reforma del 18, yo siempre insisto con esto, son 100 años de la reforma del 18, ciento y moneda. Nosotros tenemos que pensar en otra reforma universitaria. Esa reforma que hicieron en aquel momento en Córdoba, esos estudiantes universitarios, de la autonomía, del cogobierno, del laicismo, lo que tenemos que pensar ahora es cuál es el rol de la universidad. Y yo no soy tonto, yo creo que eso pone sobre la mesa tensiones. Porque decir, bueno, la universidad va a estar orientada en la investigación, en el conocimiento respecto del interés del capital para el desarrollo económico. Bueno, discutamos esas tensiones, pero no esquivemos más esta oportunidad que tenemos de vincular, como decía Augusto, las empresas con las universidades, de vincular la tecnología con el conocimiento, con la mirada estratégica que puede tener, digo, el capital a largo y mediano plazo, y por qué no el Estado. Entonces yo diría que hay algunas cosas alentadoras. Bueno, esto que está pasando acá, que exista Augusto, que exista Córdoba, que exista gente pensando en la economía de conocimiento y que haya ya herramientas, que haya economía de conocimiento, y que en la ciudad tengamos estas herramientas. Yo insisto, la ciudad de Buenos Aires hay que mirarla como tiene que ser el faro de Latinoamérica en términos de innovación, tiene que ser el faro, y para eso hay que insistir y aprovechar que somos una ciudad chiquita, que tenemos mucho capital, que tenemos mucho conocimiento, que somos una vidriera de la Argentina y una ciudad vidriera o estrella del mundo, una estrellita en el mundo y por supuesto en Latinoamérica. Entonces yo diría, Ariel, eso. Tenemos la universidad, tenemos el parque y la innovación, son todas cosas que están naciendo, pero tenemos que pensar en una sociedad de economía mixta, tenemos que pensar en una agencia de ciencia y tecnología de la ciudad. Yo apuntaría por ahí. Muchísimas gracias, Hernán. Augusto. Vamos con la última palabra, a la pregunta. María Sol. ¿Ahí se escucha? Sí, un poquito más fuerte, Sol. ¿Cómo estás? No, yo quería preguntar sobre los sectores, no sé si explorados o inexplorados, que hay para desarrollar en términos de tecnología, de industria y de economía del conocimiento. Y no solo, digamos, desde la oferta, sino también desde la demanda. Pienso en hábitos también, en regenerar hábitos, un poco vinculado a esto de que hablaban, digamos, de la idiosincrasia que tenemos y poder que cambiar en varios sectores, digamos, para poder entrar a una economía o dar el salto, digamos, a una economía del conocimiento, con todo lo que eso implica. ¿No? ¿Cuáles son los ámbitos en los que hay, digamos, que hay para desarrollar y para trabajar en términos de modificación de hábitos? Bueno, buenísima la pregunta. Yo diría que en la Argentina tenemos una oportunidad enorme en lo que es la agrotecnología. Y ahí hay un montón de aceleradoras de startups que están haciendo un buen trabajo en ese sentido. Y a veces, como, por ejemplo, en este rubro, a veces la utilización y ver cómo eso funciona en algunos casos lleva a que a veces gente que no lo quería usar o no lo quería implementar o que no tenía el hábito de hacerlo, lo empiece a tomar. Entonces, a veces es una cuestión de tiempo y además el trabajo que hacen las aceleradoras, es decir, todas estas como instituciones que lo que buscan es mostrar el trabajo que se está haciendo, ayuda mucho a que, o sea, las instituciones, las aceleradoras, las cámaras, ayudan mucho a que eso de alguna manera se muestre y que empiece a ser utilizado a un nivel más alto. Creo que como nicho te diría que la agrotecnología es fundamental. La inversión en estos temas, en todo lo que tiene que ver con aplicaciones relacionadas con la salud, especialmente ahora, es muy importante y también hay mucha capacidad para hacerlo, es decir, hay
por ejemplo, INECO trabaja muy bien esos temas, es decir, hay algunas instituciones que lo hacen muy bien. Después, por otro lado, bueno, todo lo que es la industria de los servicios, ahí se está innovando mucho. Hablaba, por ejemplo, el otro día con una empresa que hace algo que se llama PropTech, es decir, digamos, tecnología aplicada al rubro inmobiliario, que es un rubro muy, digamos, muy conservador a veces en algunos sentidos. Les está yendo muy bien, abrieron sucursal en México. Entonces, hay capacidad de innovar en todos los rubros. Y creo que la misma demostración de que eso funciona ayuda muchísimo a que se expanda y a que se caigan esas barreras. Creo que también esta pandemia, esta situación que estamos viviendo, ayuda a que incorporemos de una forma un poco más acelerada, capaz, la tecnología y que perdamos esos miedos. Pero eso es fundamental. Es decir, empezar a perder ese miedo a incorporar la tecnología a nuestras vidas personales y a nuestros esquemas productivos es clave, y a veces es una cuestión de pedagogía o de mostrar que esas cosas funcionan. Pero el cambio es tan acelerado que a veces no se puede esperar tanto en ese sentido. Entonces te diría, básicamente, como para resumir, todo lo que tiene que ver con servicios, industria de servicios y la agrotecnología son dos nichos muy interesantes para profundizar en ese sentido. Y también todo lo que tiene que ver, con la innovación en el sector público, pero eso ya es otro tema. Pero digo que eso Hernán seguramente lo tiene mucho más claro, pero la innovación en el sector público es clave porque nos va a mejorar la vida y la experiencia, digamos, a todos en cuanto a nuestra interacción con el Estado, digamos, que es un gran proveedor en la Argentina de servicios en general. Muchísimas gracias, Augusto. Hernán, bueno, cerrando. Armin. No, bueno, no, solo lo que decía Augusto interesante, lo de la innovación en el sector público, porque hay que pensar que la innovación no solo tiene que ver con la posibilidad de generar rentabilidad o riqueza en términos que se puedan monetizar económicos. La innovación en términos de interés público, de interés general desde el Estado, también es una cosa de explorar. No necesariamente tenemos que convertir eso en mercancía y en dinero, por así decirlo. Puede ser en mejora de la propia convivencia, del propio Estado, digo, Smart City, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas para hacer. Bueno, yo, si estamos cerrando, yo les agradezco a todos por la organización y a todos los que han participado, que es mucha gente para hablar de economía de conocimiento, un lunes hoy lunes, ¿no? Sí, un lunes por la noche, y desde ya, Augusto, que es un placer compartir con él esto, y seguramente nos quedamos en contacto y empujando juntos con muchos más esta idea de economía del conocimiento. Así que gracias a todos por haber estado. Muchísimas gracias. ¿Augusto? No, muy cortito, nada más compartir lo que decía Hernán. Un placer, la verdad, súper interesante la exposición, las preguntas, así que a disposición para lo que necesiten, y gracias por la organización también. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos para el cierre con Sergio Rancio. Bueno, ahí estamos. En primer lugar, disculparme, llegué un poquito tarde, justo se interpuso un examen de la facultad. Pero bueno, agradecerles a todos, a Augusto, a la predisposición, a Hernán, a Fede, al equipo de la comuna, Fran y Cal, que estuvieron detrás de todo esto. Y bueno, retomando un poco lo que decía Hernán, ¿no? Estos espacios nos sirven para conocernos, para encontrarnos y como retórica, digamos, para seguir retroalimentándonos y seguir profundizando en este sentido. Así que simplemente saludarlos, disculparme y agradecerles. Muchísimas gracias a todos. Chao. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.